Bienvenidos a un viaje por las maravillas de Francia. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, donde hoy nos embarcamos en un viaje fascinante por las maravillas ocultas de Francia. Todos conocemos la Torre Eiffel, el Louvre y los deliciosos croissants, pero Francia es mucho más que eso. En este video vamos a explorar los secretos mejor guardados de este país, desde sus raíces antiguas en la Galia hasta los imponentes castillos medievales y los eventos históricos que han moldeado su carácter único. Prepárate para descubrir lugares llenos de historia, arquitectura impresionante y relatos que han definido a una nación. Así que si eres un amante de la historia, la cultura o simplemente te encanta viajar, este video es para ti. Ponte cómodo, relájate y acompáñanos en este recorrido por la Francia que pocos conocen. ¡Empezamos ya! 1. Un viaje por la historia de Francia. La historia de Francia es una narrativa fascinante que se entrelaza con las raíces de la civilización europea. La región originalmente conocida como la Galia estuvo habitada por tribus celtas que vivieron en armonía con la naturaleza y desarrollaron una rica cultura basada en mitos y leyendas. Estas tribus celtas, con sus guerreros y druidas, dejaron su huella en el folclore francés, influenciando costumbres y tradiciones que persisten hasta hoy. Con la llegada de los romanos en el siglo I a.C., la Galia se transformó en una provincia crucial del Imperio Romano. Bajo el dominio romano, las ciudades galas florecieron con la construcción de carreteras, acueductos y templos. Lugares como Nimes y Arles aún conservan magníficos anfiteatros y arenas, testigos de la vida vibrante que existió bajo el gobierno romano. Esta era marcó el comienzo de un intercambio cultural y económico que integró a la Galia en el vasto mundo mediterráneo. Tras la caída del Imperio Romano, la región experimentó una época de cambios y conflictos. La llegada de los francos, un pueblo germánico, marcó el inicio de la Francia medieval. Los francos, liderados por Clodoveo I, fundaron la dinastía merovingia y establecieron el cristianismo como la religión dominante, sentando las bases del futuro reino de Francia. Esta rica herencia, desde los celtas hasta los romanos y los francos, ha dejado una profunda impronta en el carácter de Francia, convirtiéndola en un país con una historia vibrante y multifacética que sigue siendo fundamental para entender su identidad cultural actual. 2. El legado de la Edad Media. La Edad Media en Francia fue un periodo de gran complejidad, lleno de conflictos y conquistas que moldearon profundamente el carácter del país. Durante esta época, el Reino de Francia emergió como una de las principales potencias de Europa, enfrentando desafíos que iban desde invasiones extranjeras hasta conflictos internos. Uno de los primeros desafíos que enfrentó Francia en la Edad Media fueron las invasiones vikingas. Los guerreros nórdicos, conocidos por su ferocidad, saquearon ciudades y monasterios a lo largo de la costa francesa. Sin embargo, estas incursiones también llevaron a la fortificación de las ciudades y la construcción de castillos, muchos de los cuales se erigen hasta el día de hoy como símbolos de la resistencia y la tenacidad del pueblo francés. Paralelamente, las cruzadas marcaron un capítulo significativo en la historia medieval de Francia. Estas expediciones, que tenían como objetivo recuperar Tierra Santa, fueron impulsadas en gran parte por la nobleza francesa. Aunque las cruzadas trajeron consigo gloria militar para algunos, también dejaron un legado de devastación y conflictos que resonaron en toda Europa. La Guerra de los 100 Años, un conflicto prolongado entre Francia e Inglaterra, definió gran parte del siglo XIV y XV. Este periodo de lucha devastadora llevó a la consolidación del poder monárquico en Francia y al surgimiento de figuras legendarias como Juana de Arco, quien se convirtió en un símbolo de la resistencia francesa. A través de estos eventos, la Edad Media dejó una huella indeleble en Francia. Las catedrales góticas, los castillos imponentes y las ciudades amuralladas que sobreviven hoy en día son testigos de una era que forjó el carácter de Francia, dejando un legado arquitectónico e histórico que sigue fascinando al mundo entero. 3. Revolución y cambio. El siglo XVIII. El siglo XVIII fue un periodo decisivo en la historia de Francia, marcado por el estallido de la Revolución Francesa, un acontecimiento que transformó no solo a Francia sino también al mundo entero. Esta era de cambio y agitación comenzó con un creciente descontento entre las clases sociales,
exacerbado por las desigualdades económicas y el sistema feudal que privilegiaba a la nobleza y el clero, mientras oprimía al tercer estado, compuesto por la burguesía, los campesinos y los trabajadores urbanos. El malestar social culminó en 1789, cuando la toma de la Bastilla, una fortaleza y prisión en París, simbolizó el comienzo de la Revolución. Este evento icónico fue un claro desafío al poder absoluto del rey Luis XVI y marcó el inicio de una serie de eventos que desmantelarían la monarquía francesa. La Asamblea Nacional, formada por representantes del Tercer Estado, proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento revolucionario que establecía principios de libertad, igualdad y fraternidad. La Revolución Francesa también fue un periodo de intensa violencia y conflicto. La caída de la monarquía condujo a la instauración de la Primera República Francesa, pero también al reinado del terror, donde miles de personas, incluidos el rey y la reina, fueron guillotinados bajo la sospecha de traición. A pesar de su tumultuosa naturaleza, la Revolución Francesa sentó las bases para el nacimiento de la modernidad en Francia. Las ideas revolucionarias influyeron en movimientos democráticos en todo el mundo y dieron forma a los valores fundamentales de la sociedad francesa contemporánea. Este siglo de cambio redefinió el poder político y social en Francia, transformando al país en una república que valoraba la libertad y la justicia para todos sus ciudadanos. 4. Francia en el siglo XX. Guerra y resiliencia. El siglo XX fue un periodo de profundos desafíos para Francia, marcado por su participación en dos guerras mundiales que dejaron cicatrices duraderas en la nación. La Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914, convirtió a Francia en un campo de batalla clave, con millones de soldados luchando en las trincheras del norte del país. La guerra, conocida como la Gran Guerra, devastó grandes regiones de Francia, particularmente en áreas como Verdun y el Somme, donde los enfrentamientos más brutales tuvieron lugar. A pesar de las enormes pérdidas humanas y materiales, Francia emergió victoriosa aunque profundamente herida. 2 décadas después, Francia se encontró nuevamente en el epicentro de un conflicto global. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 y en 1940 Francia fue invadida y ocupada por las fuerzas nazis de Alemania. La ocupación fue un tiempo oscuro en la historia del país, caracterizado por la colaboración de algunos con el régimen nazi y la valiente resistencia de otros. La resistencia francesa, un movimiento clandestino formado por ciudadanos de todos los estratos sociales, jugó un papel crucial en la lucha contra la ocupación, organizando sabotajes, recopilando información para los aliados y ayudando a liberar a Francia. La liberación de París en 1944, con la entrada de las fuerzas aliadas y el levantamiento de la resistencia interna, marcó el comienzo del fin de la ocupación y el restablecimiento de la soberanía francesa. A pesar de las pruebas y tribulaciones de este siglo, Francia demostró una notable resiliencia, reconstruyendo su país y reafirmando su papel como una de las principales potencias europeas. Las lecciones aprendidas y las cicatrices dejadas por las guerras han forjado una Francia moderna, comprometida con la paz y la cooperación internacional. Conclusión. Francia, un tesoro de historia y cultura. Francia es mucho más que sus símbolos más conocidos. Es una rica tierra en historia, cultura y resiliencia. Desde los antiguos celtas y romanos hasta las tumultuosas guerras del siglo XX, cada rincón de este país cuenta una historia que ha dejado una marca indeleble en el mundo. Al explorar Francia nos sumergimos en un viaje a través del tiempo, descubriendo secretos y maravillas que continúan fascinando a viajeros y amantes de la historia. Si te ha gustado este recorrido por las maravillas de Francia y sus secretos mejor guardados, no olvides darle like a este video. Y si quieres seguir descubriendo más sobre la historia, la cultura y los destinos más increíbles del mundo, asegúrate de suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima aventura.